El 4 de agosto de 2022, el mundo de la ciencia y la investigación perdía a uno de sus principales referentes, y Valencia a uno de sus primeros ilustres. El 4 de agosto de 2022 nos dejaba Santiago Grisolía. Tenía 99 años. Yo sé que soy viejo y sé que uno de estos días pues me moriré. Y bueno, pues eso es lo que hay. No puedes luchar contra la verdad, de modo que pues lo aceptaré como es lógico y lo acepto. Santiago Grisolía, discípulo del Nobel Severo Ochoa, destacó no solo por su faceta investigadora, que le valió, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias. A él se le debe la creación en Valencia de entidades tan relevantes como la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y los premios Rey Jaume I de Investigación y Emprendimiento, los más importantes del país. ¿Cuántas vidas caben en casi 100 años? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuánta gente conocida? Y sobre todo, ¿cuánta investigación? El profesor tuvo la longevidad necesaria para vivir innumerables anécdotas, para haber conocido a decenas de personajes históricos, pero sobre todo para hacer ciencia y amar la ciencia. Grisolía, 100 años de ciencia. Con la venia de Su Majestad hacen su entrada en la lonja de los mercaderes los ganadores de los premios Rey Jaume I en su 33ª edición. Cada otoño se entregan en Valencia los premios Rey Jaume I. Estos galardones reconocen a personas cuya labor científica y emprendedora es altamente significativa, con una premisa previa, que esa actividad haya sido desarrollada en su mayor parte en España. Se convocan anualmente y cada premiado recibe una medalla de oro, un diploma y 100.000 euros. Al recibir esta dotación económica, se adquiere el compromiso de reinvertir parte del importe en investigación y emprendimiento en España. Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías, Núria Oliver. Con más de 3 décadas de vida, los premios Rey Jaume I tienen como objeto, entre otras cosas, acercar la ciencia y las empresas entre sí, para favorecer la promoción de la investigación y el desarrollo científico. Una de las obsesiones de Santiago Grisolía, que llevó hasta el final de sus días el empeño por mejorar el conocimiento del sistema científico español. Y qué mejor que hacerlo con unos premios en cuya creación el profesor tuvo un papel más que activo. Capítulo 5. El científico convertido en activista. Para encontrar los orígenes de los premios Rey Jaume I, hay que remontarse a los años 80. Los promotores de la recién creada Fundación Valenciana de Estudios Avanzados sienten la necesidad de reconocer el trabajo científico, los méritos de los investigadores. En 1989 entregarían los primeros premios, entonces los premios Rey Jaime I. Pero retrocedamos un poco en el tiempo. Años 70. Santiago Grisolía y otro valenciano, Vicente Iborra, un hombre de negocios, plantean la idea de crear una entidad que apoye la ciencia en Valencia y desde Valencia. Él, por lo visto, hizo en uno de sus viajes un intento de crear algo en España, al que en la Universidad de Valencia... Vicente Rubio, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto de Biomedicina de Valencia y discípulo de Grisolía. Y tuvieron una reunión con el rector de entonces, y creo que a la reunión asistieron 2 personas, con lo cual se dio cuenta que aquí la gente no tenía interés en promocionar, digamos, la ciencia experimental. Y en uno de estos viajes me cuenta, oye, ¿sabe usted que yo creo que voy a conseguir crear aquí en España una fundación que se llamará algo de estudios avanzados o algo así? Y yo me acuerdo que no pude evitarlo, me cogí un ataque de risa, porque nunca pensé que nadie fuera capaz de convencer en el año 76 a las fortunas locales
que pudiera convencerles de que invirtieran en algo de esto. Poco después de este primer encuentro, se celebraría otro de mayor trascendencia con el empresario, también valenciano, Ramón Rodrigo, que se convirtió en el mayor impulsor con la colaboración de su esposa, María del Carmen Casañ. A este grupo inicial también se suma Silvino Navarro. Nace la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Don Santiago era una persona excepcional. Silvino Navarro, nieto de Silvino Navarro, uno de los primeros patronos de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Lo que está claro es que en relación a la Fundación tuvo la gran virtud de convencer y de animar a un pequeñísimo grupo de valencianos con un proyecto tan ilusionante y en aquella época tan abstracto como podía ser una fundación de corte científico, de investigación, en el que estamos hablando de resultados a muy largo plazo. Grisolía, instalado en Valencia, dirige el Instituto de Investigaciones Citológicas, pero participa activamente en los primeros pasos de la Fundación. Yo creo que don Santiago fue una persona que llegó a Valencia en el momento preciso. José Vicente Guillén, director de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Y que puso a disposición de la sociedad valenciana toda su memoria, inteligencia y voluntad, y conocimientos incluidos. Y cuando hablo de conocimientos, los equipos que él conocía que estaban funcionándose en el mundo y los puso a disposición del sector científico y del empresariado. Y de ahí nació esa buena convivencia de poder desarrollar desde 1978 aquí los programas de la Fundación, la creación de la Fundación Premio Rey Jaime I, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de divulgación, pues impresionante la divulgación, la cantidad de cursos. Federico Pallardó, exdecano de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, catedrático de Fisiología, investigador del INCLIVA y miembro asesor de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. La cantidad de personalidades que han pasado por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. La Fundación Valenciana de Estudios Avanzados ha ayudado a investigadores directamente. Hubo un tiempo que en la Fundación había gente que se podía quedar a dormir en la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Lo primero que se da cuenta es de que hay pocos científicos extranjeros que vengan a trabajar a España a temporadas. Y entonces la Fundación al principio la abre como un hotel. Es decir, que hay una serie de habitaciones donde, y yo por ejemplo tenía un colaborador muy bueno que ha fallecido hace poco, que es Gilbert Brito, que bueno, Gilbert Brito venía a colaborar y entonces ya sabía que la estancia la tenía gratis en la Fundación. Es decir, que él vivía en la Fundación allí, tal y cual, y súper bien. Y esto fue de una gran ayuda hasta que empezó a haber más dinero público para poder pagar a unos y a otros. Pero fíjate que era una cosa sin burocracia. Es decir, que tú decías, quiero traer a esta persona, y si había sitio y lo explicabas bien, pues nada, en 5 minutos te habían dicho sí o no. En principio, cuando yo vine aquí, habían habitaciones, porque en Valencia los hoteles estaban escasos, y entonces pues convivíamos todo el día con las personalidades que venían, y de ahí el hecho de que, como no había televisión entonces, don Severo Ochoa dispuso de su biblioteca particular para que la gente cuando estuviera aquí se pudiera distraer en algo que no fuera el carácter científico de su propia obra. Con el transcurso del tiempo se integran nuevos miembros en el patronato de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, enriqueciendo así su presencia y su compromiso en la sociedad valenciana del momento. Los patronos eran las personas que, primero, ejercían el mantenimiento efectivo y económico de la institución que se estaba creando, y después eran los orientadores de los programas que se tenían que hacer o desarrollar, poniendo ellos parte de imaginación y medios económicos que entonces complementaban nuestra imaginación con sus medios económicos también. Estaban los hermanos José Merino, por ejemplo, estaba después Fidel García Guzmán, hasta la última generación, pues no sé, Rafa Aznar o Vicente Boluda, o los equipos que ellos han traído o han incorporado aquí cuando ellos han sido presidentes. Y en el ámbito cultural yo creo que la Fundación de Estudios Avanzados es algo verdaderamente inestimable.
Fidel García Guzmán, fundador de Guzmán Global y uno de los primeros patronos de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Y además todo sin ningún afán de lucros, ni ningún afán de recibir ningún reconocimiento, simplemente porque se tenían ganas de hacer y podían hacerlo, habiendo estado mucho tiempo en el que esas energías pues estaban frenadas, y dijeron, pues es el momento, y se lanzaron por diversos caminos, pero al margen de sus negocios, e incluso vinculándose también económicamente si era necesario. Pero ya digo, con un afán verdaderamente altruista. Cuando se me eligió presidente, pues para mí fue una enorme satisfacción, realmente. Rafael Aznar, expresidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Entonces esos años los disfruté, me volqué con toda franqueza porque quería darle un espíritu más empresarial a esta fundación, y fue un poco el origen de lo que es ahora, aunque todos mis predecesores han sido grandes empresarios y lo han hecho francamente bien, ¿no? Un gran amigo mío también, de mi familia, y gran amigo de él, que fue Silvino Navarro. Vicente Boluda, presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Fue el que vino a buscarnos y que nos propuso el entrar con la fundación, y luego además fue el mismo Silvino el que me propuso a mí como presidente de la fundación en un determinado momento. La incorporación de patronos, de los presidentes, es clave para el crecimiento de la fundación, pero también el apoyo permanente de Santiago Grisolía allí donde estuviese. Podríamos decir que más de la mitad de su vida aritmética, diciéndolo en estos términos, ha estado con esta fundación, y desde luego se nota su huella. Siempre decimos que es el alma mater, pero es que es mucho más que el alma mater, es que es el fundador, es el iniciador, el que tuvo totalmente el interés de aglutinar determinadas fuerzas empresariales para conseguir el formar la fundación. Por tanto, es un agradecimiento eterno el que le debemos. Grisolía. 100 años de ciencia. Finales de los 80. La idea de promover unos premios adquiere más fuerza en el seno de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, pero para ello es necesario cerrar una alianza con las instituciones públicas. Fruto de esa labor de apoyo a la ciencia y la investigación desde la sociedad civil, Joan Lerma, presidente de la Generalitat Valenciana entre 1982 y 1995. Se impulsó Santiago Grisolía la creación de los premios Jaume I, fundamentalmente impulsados desde la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, y Santiago Grisolía y sus dirigentes vinieron a verme como presidente de la Generalitat en aquel momento, y yo desde luego les manifesté mi impulso a ese tipo de actividades. Era muy importante recordar que la ciencia y la investigación desde la sociedad civil estaban muy atrasados en la Comunidad Valenciana y en toda España, y que era indispensable que la sociedad civil apoyara que la investigación y la ciencia fuera también un producto respaldado fundamentalmente desde las instituciones privadas y no solamente desde la universidad o de las instituciones públicas en general. La apuesta por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, por los premios Jaume I y, en definitiva, por una personalidad como la de Santiago Grisolía, yo creo que es una consecuencia lógica del compromiso que tenía don Santiago y el grupo de personas que le apoyaron, entre ellos mi abuelo, con la sociedad valenciana. De hecho, así figura expresamente en los estatutos en la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Los primeros premios Rey Jaime I se entregarían en 1989. Unos años más tarde, en 1996, la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y la Generalitat deciden crear la Fundación Premios Rey Jaume I. Desde ese año, gestionarían conjuntamente los galardones. Su Majestad el Rey hace su entrada en la lonja de los mercaderes.
Además de por su cuantía económica, 100.000 euros que en parte deben ser invertidos en investigación, los premios Rey Jaume I tienen la dimensión actual gracias a dos elementos en los que Santiago Grisolía fue actor principal. Por un lado, la presencia entre los miembros del jurado de reconocidos premios Nobel. Por otro lado, el apoyo incondicional de la corona. Hoy quiero reiterar asimismo mi felicitación a las instituciones y a la sociedad valencianas. El apoyo de la Casa Real a estos premios se produce desde el minuto 1 de su creación. En sus 33 ediciones, un miembro de la realeza española ha estado siempre presente en la solemne entrega. Su visión, su perseverancia, el acierto y rigor de los jurados. El apoyo de la Casa Real es fundamental y no le da mucha categoría. Y de hecho he estado presente en la entrega, creo que el 90%, habrá fallado un año porque no habrá cosas de agenda y tal, pero ha venido la reina. Gracias en definitiva a quienes vivís. Bueno, el máximo reconocimiento a nivel institucional dentro de un país, o sea que eso no se puede aspirar a más. Avanzar para fortalecer entre todos nuestro país. La otra clave para explicar la dimensión que tienen estos premios la encontramos en la presencia de premios Nobel en las deliberaciones de los jurados cada mes de junio. Desde el principio, los premios Rey Jaume I cuentan con presencia de algún Nobel en los jurados, aunque conforme pasan los años es cada vez mayor, hasta el punto de ser, hoy en día, los premios internacionales con más Nobel entre sus jurados. Pero no solo premios Nobel. Entre los jurados hay miembros de primerísima fila que los han dotado de un enorme prestigio. En casi todos los casos es el profesor Grisolía el que consigue que vengan a Valencia. I came to know Santiago especially well. Roger Komberg, Premio Nobel de Química 2006 e hijo de Arthur Komberg, también Premio Nobel junto a Severo Ochoa. Conocí a Santiago especialmente bien en los últimos 15 años durante mi participación como jurado de los premios Rey Jaume I. Al principio, bajo el liderazgo de Aaron Klug en el jurado del Premio a la Investigación Básica, y durante la última década, asumiendo ese liderazgo yo mismo a petición del propio Santiago. Cuando mi padre empezó los premios Rey Jaume, invitó a sus amigos internacionales a gestionar los candidatos en los jurados. James Grisolía, hijo de Santiago Grisolía y médico. Con el paso de los años han crecido los premios y los jurados, tal que contamos con más de 20 premios Nobel en los varios comités. Yo soy asesor de la Fundación en el Jurado de Investigación Médica y hemos formado muchas amistades entre los gran investigadores. Bueno, ha contado naturalmente con el apoyo de todas las personas. Javier Quesada, catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, profesor investigador del IDIE y presidente ejecutivo de los premios Rey Jaume I. Con las que él se ha relacionado durante muchísimos años, tanto en Estados Unidos como en su regreso. Y yo creo que ese prestigio y esa independencia es la que le ha, los ha mantenido a los premios fuera de cualquier tipo de escándalo o discusión. La conexión con el mundo de los premios Nobel que el profesor Grisolía ha sabido mantener y acrecentar, porque efectivamente si algo tienen de singular estos premios, aparte de la dotación económica, la composición de los jurados, las empresas que los respaldan, etcétera, etcétera, es la presencia de en torno a 20 o 22 premios Nobel cada año. Y eso, ese activo se lo debemos al profesor Grisolía. Pero para que de verdad funcionen los premios, es necesario el apoyo económico. Es en este punto donde la personalidad de Santiago Grisolía vuelve a jugar un papel fundamental. Y que cuando creó estos premios lo que buscaba era que se le hiciera más caso a la ciencia, y ha combatido con todas sus fuerzas para que los premios estuvieran
atendidos tanto por la sociedad como por las empresas que los financiaran. Y yo creo que ha sido un bastión extraordinario, no solo una carta de presentación, sino que también ha sabido ser una antena que ha atraído la atención de la sociedad y los agentes del Sistema Nacional de Innovación. Lo más importante era que no era dirigirse a las instituciones, que Santiago Grisolía lo hacía, tenía una gran relación conmigo personalmente y con todas las instituciones de España, pero lo más importante era la labor que él hacía en concienciar, yo diría que a las instituciones privadas, sobre la importancia de la ciencia, y que Santiago Grisolía contribuyera con toda claridad a comprometer a los empresarios y a las empresas valencianas en hacer posible resaltar la importancia de invertir en ciencia e invertir en tecnología al sector privado, pues creo que ese apoyo era lo más importante que él podía hacer. Por supuesto que sí, y la pena es que no haya más comprometidos. Hombre, la manera de comprometerse, aparte de divulgar y demás, que eso es económicamente, y no todo el mundo está dispuesto económicamente, pero bueno, yo sí que con quien hablo y eso intento ablandarle el corazón y la cartera, todo esto, porque era bueno para Valencia y bueno para los valencianos. Los primeros premios, los premios Rey Jaime I, se entregaron en una única modalidad, la de investigación básica. Con el tiempo se han ido incorporando nuevas categorías, nuevos patrocinadores, hasta llegar a las 6 modalidades de la actualidad. La última modalidad en incorporarse es la del premio al emprendedor. El premio emprendedor es, bueno, pues se creó, pues efectivamente, pero para promocionar la figura del emprendedor, promocionar la figura del empresario, de aquellos casos extraordinarios en los cuales, oye, pues la gente se lo juega todo para poder crear una empresa, crear riqueza, crear empleo y bienestar, y para demostrar que la ciencia tiene que ir de la mano de la empresa y la empresa debe ir de la mano de la ciencia. E invertir en ciencia es como invertir en empresa. A ver, el mundo de la ciencia no puede estar ajeno al mundo real de la empresa del desarrollo económico, ¿no? Porque entonces convertimos en dos esferas, digamos, tangentes. Sí que es importante que la sociedad en su conjunto se dé cuenta que esos dos mundos son igualmente importantes. Sin investigación no hay avance. Sin emprendedurismo no hay empresa, y la empresa es la que genera el empleo y también los avances sociales. Por lo tanto, esos dos mundos son necesarios conectar. Yo creo que estamos satisfechos de haberlo hecho. Y todo esto no serviría para nada si no hubiera empresas que llevaran al mercado los adelantos de la ciencia. Y precisamente el Premio del Emprendedor lo que trata es de motivar las vocaciones empresariales en España, que hacen mucha falta. Han pasado 34 años desde que se entregaron los primeros premios. 3 décadas después, los galardones gozan de buena salud, pero ¿tienen el reconocimiento que merecen? Absolutamente que no, y además te diré por qué. Y es muy fácil, porque se premia a la ciencia. No se premia al deporte, no se premia al cine, no se premia a otras cosas que el ciudadano está acostumbrado de ver en los premios. Y la ciencia, hoy por hoy, todavía la educación no lleva a un nivel diferente. Pues yo creo que ha pasado por unas etapas complicadas en muchos órdenes, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de su reconocimiento por el público español, pero que, bueno, tienen una larga vida ya y por lo tanto en este momento son los premios con más reputación de España, porque tienen los mejores jurados del mundo prácticamente. Comprendamos que nuestros premios no son tan populares como otros que se dan en España, también muy importantes, ¿no? Y claro, todo el mundo tiene en su cabeza
los premios Princesa de Asturias, como hoy se llaman en este momento. Pero claro, es que no es lo mismo premiar a un futbolista o a un tenista que nosotros, que premiamos, pues eso, la investigación y la ciencia, pero que es menos popular. Son muy populares los descubrimientos, pero es menos popular por desconocido la investigación que lleva al final a los descubrimientos. También es materia nuestra de conseguir que la cultura de la ciencia y la cultura de la investigación y la cultura del emprendimiento llegue a la sociedad. Es nuestro reto y creo que hay que hacerlo con profesionalidad, como todo en esta vida. Estamos, creo que, avanzando en esa dirección, pero nos queda camino por recorrer. Pero independientemente de su nivel de conocimiento, hoy por hoy, los premios Rey Jaume I son los más importantes del país. Y lo son no solo por la cuantía del galardón, ni por la presencia de premios Nobel en los jurados, ni siquiera por el apoyo de la corona. Lo son por la excelencia en su conjunto. Yo creo que la calidad de sus jurados, la calidad de sus candidatos y la calidad de sus galardonados, las tres cosas, porque yo creo que no se han equivocado nunca. Posiblemente haya quien lo merezca y no lo tenga, pero difícilmente alguien que lo tiene no lo merece. Evidentemente, poco a poco la sociedad les hace más caso a los científicos porque saben que hablan de las cosas importantes, aunque no parezcan muy urgentes. Los premios Rey Jaime I son unos premios muy prestigiosos. María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y que yo creo que son muy necesarios en la ciencia española. Tengo el honor de haber recibido el premio Rey Jaime I de Investigación Básica y me siento muy orgullosa de ello. Sin lugar a duda, constituyen un estímulo a las investigaciones realizadas en España. Rosa Menéndez, expresidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Si se sigue la relación de premiados año tras año, se ve la magnífica evolución de la ciencia en nuestro país. Yo creo que además conjugan dos cosas muy importantes, que son la empresa y la ciencia. Y juntar la empresa y la ciencia yo creo que es la única manera viable de llevar a buen puerto todo lo que la humanidad va necesitando poco a poco. Si además sirve para que nuestra comunidad valenciana esté en el mundo científico y esté en el mundo literario y esté en estos mundos, bueno, pues yo creo que hacen un gran servicio y un gran favor y servicio tanto a la ciencia como a la empresa como a la comunidad valenciana. Unos galardones para reconocer y dar a conocer la ciencia de un país en un momento en el que la investigación era la última de las prioridades. Así se concibieron a finales de los 80 los premios Rey Jaume I, y así han llegado hasta nuestros días. Un éxito colectivo, materializado gracias al apoyo de personas, empresas e instituciones, pero con el activísimo papel de un científico singular e irrepetible. Santiago Grisolía. Sin menoscabo de su actividad investigadora, creo que don Santiago Grisolía ha sido un activista científico. Avelino Corma, químico, fundador del Instituto Tecnológico de Química y Premio Príncipe de Asturias en 2014. Que ha sido capaz de mostrar a los dirigentes políticos la relevancia y el papel estratégico de la investigación y de la ciencia y de la tecnología. Esa tenacidad y esa don de gentes que tiene él y esa capacidad de contactar con personas clave en los distintos sectores de la sociedad. Él ha sido siempre muy buen public relations para todo, ha cuidado mucho sus relaciones con personas, con personalidades de primera talla internacional, nacional y local, y al mismo tiempo les ha dicho lo que les tenía que decir cuando les tenía que decir, porque no es una persona que se muerda la lengua nunca, es decir, cuando alguien le ha tenido que decir que esto está mal, se lo ha dicho, cuando ha tenido que ser reivindicativo, ha sido reivindicativo,
por supuesto muy educado siempre, sin perder las formas, pero ha tenido que decir lo que ha sido un poquito el Pepito Grillo de los políticos valencianos, y les ha dicho la importancia de invertir en ciencia, la importancia que tiene la ciencia, que sin ciencia no hay progreso, etcétera, etcétera. Se lo ha dicho alto y claro. A ver, Grisolía tiene una parte de su vida que son contribuciones científicas y activistas pro-Occidente. Pues, no sé si tiene la capacidad de convencer a todo el mundo, pero sí tiene la capacidad de convencer a quienes son clave para poder ponerlo en práctica, ¿no? Y entonces ha tenido esa capacidad de atracción del sector privado, pero no hay que desdeñar la capacidad que ha tenido de atracción política. Y don Santiago, en ese sentido, tengo que decir que siempre ha sido un ejemplo. Vicente Aupí, periodista y autor de la biografía de Santiago Grisolía. Porque ha sido consciente de que la divulgación científica es sumamente importante. Las revistas científicas las leen los investigadores, las leen los científicos, y él ha sabido desde el primer momento, ahora y entonces, que la gente de la calle es la que tiene que ser consciente de la importancia de la ciencia, y eso tiene que salir en la radio, en la televisión y en la prensa generalista. Y que Santiago Grisolía contribuyera con toda claridad a comprometer a los empresarios y a las empresas valencianas en hacer posible resaltar la importancia de invertir en ciencia e invertir en tecnología al sector privado, pues creo que ese apoyo era lo más importante que él podía hacer, y necesitamos muchos Santiago Grisolía para hacer posible la concienciación de toda la sociedad, pero especialmente de los sectores privados, que no vean la ciencia y la investigación como un gasto, sino fundamentalmente como una inversión indispensable para mejorar la calidad de vida de la gente, la defensa del medio ambiente, la igualdad y las posibilidades de todos los ciudadanos de prosperar al mismo tiempo. Él siempre ha buscado la excelencia académica. Ximo Puig, presidente de la Generalitat desde 2015. Pero creo que, sobre todo, como científico humanista, ha buscado siempre esa conexión entre la ciencia, la tecnología, el progreso y los valores de la Ilustración. Creo que es un científico no alejado de su contexto, sino bien al contrario, sabiendo dónde está su papel y en qué contexto vive, y por tanto nunca se ha sentido ajeno a los sufrimientos y a la vida de la humanidad. Sin él, no hubiese sido posible este pequeño trocito de historia. Esta es la historia de Santiago Grisolía. La historia del hombre de traje claro y sombrero. La del investigador valenciano que hizo las Américas. La del premio Nobel que casi lo fue. La del profesor que se relacionó con las más altas instituciones. Pero sobre todo, la del científico convertido en activista. En enero de 2023, el protagonista de esta historia habría cumplido 100 años. Y este es el legado del profesor Grisolía. 100 años de ciencia. Que trabajen duro, de que la ciencia los recompensará muy bien. Grisolía, 100 años de ciencia. Un podcast de Radio Valencia Cadena SER. Con el patrocinio de la Fundación Premios Rey Jaume I y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Locución: Juan Magraner, Quique Lencina y Clemente López. Producción: Laura Torrado y Ana Cebrián. Realización sonora y montaje: Santi Botella. Guión y coordinación: Julián Jiménez.